poco sobre el análisis de puentes por métodos numéricos, como el método del emparrillado, pero especialmente en comparaciones con el método de elemento finito, que tienen mucho en común. ¿Escuchan bien ahí? Sí, Sí, se escucha bien. Bueno, perfecto. Gracias. Entonces, lo que voy a comentar está basado en los apuntes que por ahí algunos tienen de la recopilación que hizo el ingeniero Kudmani, pero tengan en cuenta que eso ya está escrito hace varios años, con lo cual lo que dice ahí por ahí ya ha perdido vigencia. Y lo que yo comento está más relacionado al método de elemento finito, pero en mucho de esto, en la modelación, en los criterios que se usan, sirven los mismos criterios usados en el método de emparrillado, que es un método en el que se reemplaza la estructura por un emparrillado de vigas en dos direcciones. Ahora vamos a ver algunos detalles. Entonces, aquí ya se referencia a que el método del emparrillado es una herramienta muy potente, muy usada. Bueno, eso sería actualmente el método del movimiento finito. Pero, como decía en el apunte de Roberto Kudmani, se debe trabajar computacionalmente con un modelo compuesto de barras longitudinales y transversales del emparrillado. O sea, formar una serie de vigas en dos direcciones, o de barras en dos direcciones, como les decía, que debe reemplazar lo más fielmente posible al prototipo del puente, o sea, la estructura real. Cuando hablamos de prototipo nos referimos a la estructura real. Modelo nos referimos a la estructura ficticia que intenta representar al prototipo. Y bueno, para eso se exige conocer de antemano ciertas reglas y recomendaciones para la gestación de estos modelos. Y esto es lo que se comenta en este capítulo. Bueno, en cambio, una definición o un concepto más moderno de 2016, de otro ingeniero, es que el modelo del emparrillado no es más que una estrategia de combinar el poder de los elementos de barra, o sea, unidimensionales, y como poder se refiere a la facilidad que ofrece el obtener esfuerzo mediante métodos matriciales, homólogamente a como se obtendría considerando elementos bidireccionales. O sea, el trabajar con el método del emparrillado no es más que, como decía, reemplazar la estructura por una serie de barras para poder aplicar ecuaciones matriciales, ecuaciones formuladas en forma de matrices. La modelización mediante emparrillado debe realizarse con cuidado y no de cualquier manera, de forma que el emparrillado conjuntamente tenga las mismas propiedades que la sección original del tablero. Bueno, esto vale para cualquier tipo de modelo. Cualquier tipo de modelo que uno haga tiene que realizarlo con cuidado, lo que ya veníamos comentando en clases anteriores, para que sea lo más cercano posible al prototipo, o sea, a la estructura real. Entonces, esto sería un ejemplo de, en la figura de la izquierda, una losa modelada por elementos de barra en dos direcciones o por elementos de placa, podrían ser en este caso de la izquierda, y de la derecha por elementos de barra. A la izquierda tendríamos, como digo, si trabajamos con placas, y a la derecha si trabajamos con barras, o sea, reemplazar la estructura real por una serie de barras en dos direcciones. Bueno, para reemplazar esta estructura real por barras, hay acá algunas recomendaciones que incluía ese apunte de Kudmani, que se las dejo para que las repasen, que son
conceptos de cómo obtener las rigideces flexionales y torsionales de los elementos. Conceptos que ustedes ya han visto en materias anteriores. La rigidez flexional, recuerden, el producto del módulo elástico por el momento de inercia. Entonces, y la rigidez torsional, el producto de la constante G por la constante de torsión, el módulo de torsión G por la constante de torsión. Entonces, hay acá algún repaso de cómo se obtienen las ecuaciones, que en definitiva lo que hacen es relacionar momento flector con esfuerzo de corte y diagrama momento flector o variación del momento flector con tensiones axiales. La variación del momento flector genera unas tensiones y esas tensiones axiales se pueden relacionar con el esfuerzo de corte mediante esta ecuación, de conjunto de ecuaciones. Bueno, en cuanto a algunos conceptos en cuanto a la aplicación de la carga. Si la carga, por ejemplo, una carga lineal como esta DW, se aplica excéntricamente respecto al eje de una viga o barra, entonces, además de tener un momento flector, que ya lo tenemos si la carga está sobre el eje, al estar desplazada del eje, como ustedes saben, además de flector y corte, nos va a aparecer un torsor. Un torsor que está es directamente proporcional al valor de la carga y a esta distancia I o excentricidad. O sea que aparece un diferencial de momento torsor en este caso, si trabajamos en términos diferenciales, y lo que se alude acá es que si tenemos una viga, como en esta figura inferior, con 3 apoyos, este caso estaría estáticamente determinado a la torsión. ¿Por qué? Porque mediante estos 3 apoyos estamos logrando la cantidad necesaria y suficiente de apoyo para que el sistema no tenga un giro de torsión. Entonces, que el sistema, si lo analizamos a flexión como viga, es isostático, y si lo analizamos a torsión por la excentricidad que tiene la carga, también es isostático, estáticamente determinado a torsión. Este sistema, por ejemplo, nos daría un diagrama de momentos torsores como el que está indicado en la parte inferior de la figura. En cambio, si tenemos estos otros tipos de apoyo, por ejemplo, el de la figura superior a la izquierda, sería un sistema hiperestático a flexión, ya que si lo analizan como viga en esta dirección del eje principal, tenemos un apoyo sobreabundante, un apoyo de más, pero es isostático a torsión, ya sé que si lo analizan en la dirección en la que la viga intentaría girar por torsión, tiene impedido su giro. En cambio, la figura siguiente, la de la derecha, es hiperestático para ambas solicitaciones, tanto para flexión como para torsión, tiene vínculos de más. Y el último caso es isostático a flexión, si lo analizan en la dirección del eje de la viga, pero es hiperestático a torsión, ya que tendría un vínculo de más para torsión. Bueno, esto un poco conceptos que uno tiene que tener en cuenta cuando hace un modelo, porque cuando hace un modelo, entre otras cosas, tiene que reproducir los apoyos o decidir cómo van los apoyos para que representen la realidad. Entonces hay que ver estos temas, entre otras cosas, a ver cómo apoyamos la estructura para cumplir con estas condiciones o acercarse lo más que se pueda a la realidad. Bien, otro concepto acá de repaso son la constante de torsión, por ejemplo. La constante de torsión J, también llamada de Saint-Venant,
no es fácil de determinar, salvo en secciones circulares, que quizás es lo más fácil, y después en secciones rectangulares, hay muchas aproximaciones. De inercia polar. Y bueno, acá hay un repaso de la resistencia de la sección transversal al momento torsional. La relación entre el ángulo de giro y la solicitación. Bien, esto lo he incluido acá también a modo de repaso. Entonces acá se muestra cómo se relaciona el momento resistente de la sección transversal o torsión de Saint-Venant de sub S con el módulo de elasticidad, el módulo torsional y la constante torsional de la sección, y el ángulo de rotación por unidad de longitud. Bueno, estos son conceptos que ustedes han visto en estabilidad 4. Acá, volviendo a algunas recomendaciones de los apuntes de Kuzmani, también habla sobre la constante de torsión o constante de Saint-Venant y cómo obtenerla en algunos casos concretos. Por ejemplo, en secciones llenas, sin esquinas entrantes, estas son recomendaciones. Fíjense, J es el área de la sección a la cuarta sobre 40 IP, donde IP es el momento de inercia polar. Claro que determinar el momento de inercia polar es otra historia. Entonces acá hay un caso particular para secciones rectangulares del lado B y D, por ejemplo, una sección doble T. Entonces, hay una sección rectangular de dimensión B por D, hay una expresión para J, y para secciones de tipo doble T tendríamos que obtener, como de la figura inferior, para obtener el J, lo que se hace es subdividir la sección en áreas parciales y sumar las contribuciones de cada zona. Calcular, son aproximaciones, no es el valor exacto, pero son aproximaciones aceptadas en la bibliografía. En cambio, si tenemos secciones huecas con paredes gruesas, lo que se hace es también usar el mismo concepto, pero restando la parte de lo que sería el J, la constante, en la zona hueca. O sea, restar la parte maciza menos la parte hueca. Eso es si fuera una sección de paredes gruesas, y si fuera una sección de paredes delgadas, ya habría que plantear una integral de este tipo, una ecuación como la de arriba, que ya el problema se empieza a complicar. Entonces hay después algunas simplificaciones para estos casos. Pero estos eran problemas importantes cuando uno trabajaba con, como le digo, con el método del emparrillado, donde uno reemplaza la estructura real por una serie de barras y tiene que ver qué constante, qué propiedades le va a dar a la barra de propiedades de aflexión y a torsión, qué constante de flexión o rigidez flexional y rigidez torsional le va a dar a la barra. Al trabajar con programas de elementos finitos ya vamos a ver que la situación es mucho más sencilla. Bien, acá algunos ejemplos, algunos consejos sobre la modelación, que están originalmente extraídos del método de los emparrillados, pero como les digo, también pueden ser útiles para cualquier modelación con barras que se apliquen en programas basados en elementos finitos. Entonces, como ya decía, las barras del emparrillado, del
modelo ideal deben reproducir cercanamente el comportamiento del prototipo, o sea, de la estructura real. Y algunos consejos, si estamos trabajando con un puente placa, o sea, con un puente formado por una losa, algunos consejos serían disponer las barras del emparrillado en forma perpendicular, ortogonal, y usar un número de barras longitudinales de tal forma que, y longitudinales y transversales, de tal forma que no sean ni demasiado reducido el número de barras, porque en ese caso no representaremos bien el comportamiento, pero que tampoco sea un número de barras demasiado elevado, porque nos complicaría el trabajo, nos complicaría el postprocesamiento. Entonces, el número de barras longitudinales aconsejado, como dice acá, depende de la relación ancho-luz del tablero, siendo mayor cuanto mayor sea esta relación. O sea que en puentes más anchos, en relación a la luz, vamos a necesitar más barras longitudinales para reproducir bien el comportamiento. Y acá se daba un consejo cuando la potencia de las computadoras era reducida, que no convenía disponer menos de 5 vigas y no más de 9 a 11. Bueno, el límite inferior sigue siendo aceptable, ¿no? Que no tengamos menos de 5 vigas, pero el límite superior podría ser actualmente mucho más grande. Otro criterio es separar las vigas longitudinales una magnitud del orden de 2 a 3 veces la altura de la placa. O sea que si tenemos una placa de 50 centímetros, las vigas longitudinales estarían cada 1 metro o metro y medio. Y si ustedes recuerdan las relaciones de esbeltez, un puente losa tiene una relación de esbeltez de 1 en 16 a 1 en 20, o sea que un puente de 20 metros de luz podría tener, un puente losa de 20 metros de luz, podría tener, por ejemplo, 80 centímetros de altura de losa, un espesor considerable, y entonces las separaciones entre barras que representen a esa losa, según este criterio, estaría entre 1,60 m más o menos y 2,40 m, ¿no? Eso actualmente con la potencia de las computadoras se puede usar mucho más barra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un puente losa actualmente con esas dimensiones, se usarían barras cada 50 centímetros o cada 1 metro. Todo depende del tamaño de la estructura. No es lo mismo si ustedes están trabajando con un puente de 10 metros de ancho por 10 de longitud, que si están trabajando con un puente de 20 o de 30 metros de ancho por 20 o 30 metros de luz. Entonces eso se tiene que adecuar, el número de barras, se tiene que adecuar a las dimensiones de la estructura, como les decía, para que no sean ni muy pocas barras ni demasiadas que compliquen el postprocesamiento. Bueno, acá había un consejo relacionado al método del emparrillado, que es que la viga extrema, o sea, la viga de borde longitudinal, se tiene que colocar a una cierta distancia para una cierta distancia que es 0,3 de D, 0,3 del espesor de la placa, para que la componente vertical del flujo de tensiones cortante, piensen que ustedes acá, si hacen un corte transversal, tienen un flujo de tensiones cortantes, esté a esa distancia, o sea, ya sea un consejo práctico, digamos que la última barra no esté al filo de la estructura, sino esté a esta distancia, 0,3 de D. Bien, eso sale como les digo, de alguna experiencia particular. Bien, otra consideración importante y se mantiene para cualquier tipo de modelo, es que las vigas longitudinales deben pasar por los puntos de apoyo del prototipo. O sea, no puedo tener un apoyo, como el que dice acá, posición incorrecta, en el que no llegue una barra, porque eso me daría errores importantes en la modelación. Pero, sin embargo, pueden coexistir vigas longitudinales que solo apoyen en vigas transversales extremas, como sería este caso.
estoy marcando acá con el cursor, este caso sí es admisible, este caso no es admisible, es un apoyo al que no llega ninguna viga longitudinal. Nos daría problemas en la modelación. Y otro concepto es que conviene que en la zona donde tenemos mucha variación de momento, por ejemplo, en este esquema, cuando tenemos apoyos centrales, piensen que el diagrama de momento para carga permanente, por ejemplo, vamos a tener momentos positivos en los tramos, momentos negativos en el apoyo, con mucho cambio en el momento flector en la zona de apoyo. Entonces conviene utilizar una distribución de barras más tupida en esa zona de los apoyos intermedios. O sea, densificar la malla, se llama. ¿Para qué? Lo mismo de siempre, para que los resultados se acerquen más a la realidad y no tengamos cambios bruscos en los valores que estamos obteniendo del programa. Eso estábamos comentando recién respecto a las vigas longitudinales y ahora respecto a las transversales. La separación de vigas transversales se estima entre 1,5 veces y 2 veces la separación entre vigas longitudinales. O sea que si tengo vigas longitudinales cada 1 metro, por ejemplo, tendré vigas transversales cada 1,5 metros o cada 2 metros. Deben disponerse vigas transversales en correspondencia con la línea de apoyo, como se muestran acá, en la línea de apoyo, además de 5 vigas transversales intermedias como mínimo. Bueno, ese era un consejo. Piensen que en programas basados en el método de elemento finito, cualquier malla que ustedes usen tiene que tener una relación de lados ideal de 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3. Como tope o como máximo 1 a 5. Se considera que cuando la malla, por ejemplo, ustedes están reemplazando una losa por una serie de placas, pequeñas placas, elementos de placa. Si ustedes toman un elemento de placa de relación 1 a 10, por ejemplo, los resultados no van a ser buenos, la malla no es buena, y no se van a acercar bien los resultados al modelo real. Entonces las relaciones óptimas son trabajar con mallas de relación de lado 1 a 1, 1 a 2 y como caso extremo hasta 1 a 5, como les digo. Entonces eso mismo se aplica acá entre la relación entre barras longitudinales y barras transversales. O sea que acá se está sugiriendo una relación de 1 a 1,5 o 1 a 2. Bien. Entonces, bueno, este es otras recomendaciones de otro ingeniero, investigador, en donde dice que el primer paso para definir un emparrillado es crear una malla de barras longitudinal y transversal, lo que ya les vengo comentando. Para el correcto funcionamiento de este emparrillado, la malla debe disponerse atendiendo a que las vigas longitudinales deben pasar por los puntos de apoyo reales de la losa. O sea, lo que veníamos comentando acá, las vigas longitudinales por los puntos de apoyo reales de la losa. Y las vigas, se adoptará un mínimo de 5 barras longitudinales y un máximo comprendido entre 9 y 11. Esto del máximo, como les digo, pónganlo entre comillas, podría ser mucho más grande. Entonces, en este esquema hay una sección transversal de un puente losa que tiene 2 voladizos y en rojo se indican las posiciones de lo que serían las barras longitudinales de este modelo. Y en azul podría ser la barra transversal. Se estaría modelando solamente la parte central. Con los voladizos se podría hacer algún artificio como introducir el esfuerzo en la última barra, introducir el momento flector transversal que lleva aparejado el voladizo,
y el esfuerzo cortante, o sea, una fuerza que represente el peso del voladizo o la carga que toma sobre el voladizo, por ejemplo. Y otra opción sería modelar toda la sección con el voladizo incluido. Pero acá se ha hecho un caso simplificado. Bueno, otro consejo que ya lo había comentado antes, que las vigas longitudinales de borde se sitúan en una altura 0,3H de la cara lateral de la losa, como se muestra en este esquema, para recoger la componente vertical del flujo de tensiones tangenciales, lo que me comentaba antes. En cuanto a las barras transversales, o sea, las que serían como la de color azul que está acá, se deberán poner las extremas siempre en línea del apoyo del tablero, o sea, la extrema en correspondencia con los apoyos del tablero, los apoyos extremos y con los apoyos intermedios, y contar con al menos 5 barras transversales. O sea, como ustedes ven, este consejo, que es de un investigador de hace unos pocos años, coincide con estos otros conceptos que están sacados de un apunte de mucho más antiguo, ¿no? Bueno, otro concepto también ya vertido, la relación entre espaciamiento de barras longitudinales y transversales, es decir, la relación entre separación transversal, separación longitudinal. Lambda debe estar comprendida entre 1 para tableros anchos y 2 para tableros estrechos. En esta otra publicación se hablaba de una relación 1 a 1,5 y 1 a 2. Acá se habla de 1 a 1 y de 1 a 2. Bien. Ahora, cuando uno coloca las barras, ¿sí? Cuando habla ahí de la separación, se considera por ejemplo, porque en la longitudinal, ahí tenemos en el caso que mostraba hace rato del ejemplo, hay 2 distancias, una más densificada que la otra. Sí, estaríamos hablando de la separación general, ¿no es cierto? Acá en el tramo general. Después esto sería una densificación. Sí, lo que en esta figura, acá se marca la separación S sub L, la separación entre barras longitudinales. Y perpendicularmente al plano de la figura estaría la separación entre barras transversales. ¿Sí? Sí, es en el tramo general, después más allá de las densificaciones que podemos tener. Entonces, Bien, cuando uno reemplaza, cuando uno reemplaza la estructura por un grupo de barras, como decía, le tiene que dar unas propiedades a esas barras. Entonces acá hay algunas expresiones para darle esas propiedades. Como les digo ahora, con programas basados en elementos finitos es más fácil, porque uno reemplaza la estructura por una serie de barras y le dice, bueno, esta barra quiero que tenga un ancho B de, qué sé yo, 50 centímetros y una altura D de 40 centímetros. Y el programa, o la mayoría de los programas, calculan solo los valores del momento de inercia y de la constante de torsión, el área, todo lo que le haga falta. En cambio, unas cuantas décadas atrás no era así, sino que uno tenía que ingresar los datos del momento de inercia, del área y de las constantes de torsión. Entonces, por ello están estas expresiones, donde recuerdan, por ejemplo, que si uno reemplaza una barra, como se muestra acá, o un sector del tablero, por una barra, entonces ese sector que uno está reemplazando tiene un ancho B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4, y tiene una altura D. Entonces a esa barra que pertenece a ese modelo, que está reemplazando este segmento de losa, uno le tiene que dar en algún momento un momento de inercia de valor igual a la zona de tablero que está reemplazando. O sea, en este caso será B2 por D al cubo sobre 12, el momento de inercia asignado a esta barra indicada acá con el cursor. Y para la constante de torsión se dan dos aproximaciones, una para elementos de borde, como sería el de ancho B sub 1,
y otra para elementos interiores, serían el B2, B3, B4. Para los elementos de borde, B por D al cubo sobre 4, y para los elementos interiores, B por D al cubo sobre 6. Esta diferencia entre elementos de borde y elemento interior, viene si nosotros recordamos cómo es el flujo de tensiones de corte en una placa, por ejemplo, en la figura inferior a la derecha. Recuerden que los flujos de los elementos de divisorio entre un sector y otro se anulan. Entonces eso lleva a que en un elemento de borde yo tengo 3 lados con flujo de corte. En cambio, en un elemento interior yo tengo 2 lados con flujo de corte, el superior y el inferior. Por eso se hace esta diferencia, donde el elemento de borde tiene una constante de torsión mayor que el elemento interior. Estas diferencias se deben a este análisis de cómo es el flujo de tensiones de corte en una placa. Bien. Bueno, acá volvemos al otro consejo del apunte más nuevo, que dice que para las barras transversales se tomará igualmente una sección rectangular, o sea, las barras transversales serían las azules. Entonces, esta barra transversal está reemplazando a un sector de losa de ancho B, igual a ST, el ancho es igual a la separación entre barras transversales, en vigas interiores, y de valor ST sobre 2 para vigas extremas del tablero, o sea, cuando estoy en los extremos, actuando de igual forma para calcular la inercia a flexión y a torsión, o sea, actuando de la misma manera que para las barras longitudinales. Acá se ha representado con color rojo a una barra longitudinal, a la sección de losa que reemplaza, B igual a separación entre barras longitudinales, inercia igual a BH cubo sobre 12, octa igual a K por H y por B al cubo, que coincide con estas expresiones donde el K varía según si se trata de un elemento intermedio, vale un sexto, y un elemento extremo vale un cuarto. O sea, como ven, esto coincide con lo que teníamos antes. Es lo mismo, la misma información mostrada de 2 maneras gráficamente distintas. Bien, eso en cuanto a lo que uno hace para reemplazar el modelo por un conjunto de barras, asignarle constantes propiedades geométricas a estas barras, propiedades geométricas y de material, en realidad hay que asignarle, porque también hay que asignarle el módulo de elasticidad, por ejemplo, y el coeficiente de Poisson en algunos programas. Entonces, después, cuando uno resuelve, ya sea en el método del emparrillado, resuelve un sistema matricial, como se hacía antes, se resolvía un sistema matricial, o en los métodos, en los programas más nuevos, ejecuta el programa y resuelve el emparrillado. Podría ser que el programa o el método nos entregue valores distintos a la izquierda y a la derecha del nudo. Si uno resuelve una matriz, efectivamente, va a ser así. Entonces, veamos ahora qué hacemos en estos casos. Entonces, una vez ejecutado el programa, los resultados del modelo deben transferirse, o sea, debemos volver a la estructura real, que es el prototipo. Entonces, hay que tener en cuenta que en la placa real, o sea, en una losa, en un puente losa, por ejemplo, no existen discontinuidades de momento y cortes en los nudos. Pero en el modelo, tales discontinuidades deben obviamente aparecer. O sea, piensen que si ustedes resuelven un pórtico, como lo han hecho en estabilidad 3, por ejemplo, un pórtico plano, en el nudo viga-columna, o sea, en el encuentro de 2 vigas con una columna superior, columna inferior, viga a la izquierda y viga a la derecha,
si analizamos el momento en la viga, a la izquierda y a la derecha de la columna no va a ser el mismo, sino que vamos a tener un salto. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa si estamos en el método del emparrillado. El método del emparrillado es como si tuviéramos un pórtico, pero ahora en vez de tener vigas y columnas, tenemos viga en una dirección y viga en otra dirección. Entonces, también en el encuentro entre estas vigas en las dos direcciones vamos a tener un momento a la izquierda y un momento a la derecha. ¿Sí? Entonces, como dice acá, como en la losa es una estructura continua, y nosotros hemos introducido artificialmente esta barra para representar a la estructura real, entonces lo que vamos a hacer es, para llevar esos resultados de nuevo al prototipo, vamos a promediar los valores. O sea, los valores de momento, flector y esfuerzo de corte en las dos direcciones, tanto en la dirección de las barras longitudinales como de las barras transversales, lo vamos a promediar a ambos lados del nudo. En cambio, en cuanto a los momentos torsores, como en la placa existe un único momento torsor, lo que vamos a hacer es promediar los 4 valores alrededor del nudo. ¿Sí? Entonces, en los momentos flectores y corte se promedian los valores a izquierda y a derecha del nudo, y en torsor se promedian los 4 valores obtenidos alrededor del nudo. ¿Qué pasa cuando la placa es aligerada? O sea, cuando la placa tiene huecos. Para que estas recomendaciones sean válidas, los huecos no tienen que ser demasiado importantes, o sea, no superar el 60% del área de la sección transversal de la placa. Si no, ya habría que hacer otro tipo de análisis. Entonces, tenemos 3 alternativas. Básicamente lo que vamos a hacer es hacer un pequeño ajuste para trabajar como si la placa fuera maciza, pero en realidad la placa tiene huecos. Entonces, en la modelación tenemos acá algunas opciones, que es que, por ejemplo, en la opción 1, los ejes de las barras longitudinales coincidan con los centros de los orificios. O sea, en el centro de cada hueco, acá no está muy bien esta figura, el centro de cada hueco coincida con el eje de una barra longitudinal. Acá estos puntitos serían las barras longitudinal y la línea sería la barra transversal. Otra opción sería que el eje de la barra longitudinal coincida con el alma entre huecos, que es el caso 2. El alma entre huecos, en coincidencia con ello, pongo una barra longitudinal. Ahora, si yo tengo placas muy anchas, o sea, tengo muchos huecos, podría ser que no tenga tantas barras como huecos reales existan, sino que disminuya el número de vigas, por ejemplo, como se muestra en la figura inferior, colocando una barra cada 2 o cada 3 huecos, por ejemplo. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es asignarles propiedades a esas barras longitudinales. Y como decíamos, las propiedades van a estar en directa relación con el sector de losa que están reemplazando. En cuanto a las barras transversales del modelo, coinciden con las vigas extremas del prototipo, y en caso de existir riostras o vigas interiores, también con esta. El resto de las demás vigas transversales del modelo se elegirá siguiendo las recomendaciones válidas para placa llena, o sea que tengamos un mínimo de unas 5 barras transversales. Ahora, volviendo al tema de las propiedades que hay que asignarle a las barras longitudinales, fíjense que en los casos 1 y 2, las barras están reemplazando a esta figura. La figura 1, la barra va en el centro, decíamos, del hueco, y en el ejemplo 2 va en el centro del alma. Bueno, piensen que en estos dos casos la inercia flexional es la misma. ¿Sí? La inercia flexión de estas dos figuras es la misma, o sea que no tenemos mayores problemas. Y el área también es la misma. ¿Sí? Lo que cambia sería la constante, la rigidez torsional.
Bien, si el tablero tiene voladizo, como en este caso inferior, las inercias flexionales se tendrían que calcular respecto al eje baricéntrico de todo el tablero, no solamente de la parte interior. O sea que acá lo que se propone es que mediante esta división se tome como eje baricéntrico el de todo el conjunto. Entonces, por ejemplo, esta barra está reemplazando a este sector de puente, de tablero, pero esta barra está reemplazando a todo este sector que incluye el voladizo. ¿Sí? Y bueno, hay que hacer esta corrección en cuanto a la posición, como les digo, del eje baricéntrico del tablero. Respecto a las barras, a las vigas transversales, lo que estábamos comentando, la inercia flexional de las vigas transversales, aquí piensen que si nosotros, esta es la estructura con hueco, la barra longitudinal iría en esta dirección y la barra transversal en esta dirección, como marca la línea de trazo. Piensen que si nos imaginamos una barra transversal, a veces le va a tocar cortar a una parte maciza y a veces le va a tocar cortar a dos losas, una losa superior y una losa inferior. O sea que conviene sustituir, dice acá, en primer lugar, los orificios circulares por otros rectangulares de área equivalente para que sea más fácil de trabajar, de manera que queden definidos convenientemente los espesores de una losa superior o inferior. Y si se dispusieran de riostras transversales, estas se tendrán en cuenta con su sección correspondiente. O sea que nosotros podríamos tener para las barras transversales una riostra extrema, una viga transversal extrema que podría tener esta forma, y si tuviéramos una viga intermedia, una riostra intermedia, podríamos tener esta forma. Y en otros sectores la barra transversal va a cortar un macizado, o sea que va a tener una sección rectangular completa, pero en otros sectores va a cortar solamente el ala superior y el ala inferior de este modelo, o sea que tendríamos dos losas, como se muestra en este esquema de la derecha. Entonces, digamos acá, lo más fácil y que no está muy lejos de la realidad sería directamente trabajar con las propiedades que nos entregan este esquema de dos losas, despreciando el resto. Para la constante de torsión, que había que determinarla, como les digo, cuando uno trabajaba en forma matricial en el método de los emparrillados, lo que se hacía es también trabajar en base a orificios rectangulares de área equivalente a los circulares. Entonces, para la barra longitudinal, de nuevo, lo que se hace es tomar el área encerrada por la línea punteada, en este caso, suponiendo que estamos trabajando con un modelo con una barra que reemplaza a este sector de puente. Entonces determinamos la constante de torsión con esta expresión en función del área y de una integral de línea a lo largo del perímetro. Bueno, todos estos temas, acá también hay una expresión para obtener la rigidez de las vigas transversales, considerando lo que les comentaba recién, que la viga transversal a veces corta a zona hueca y a veces corta a zona maciza. Entonces hay toda una expresión de West para obtener una constante de torsión equivalente para viga longitudinal y transversal, etcétera, que no le vamos a dar mucha importancia porque ya carecen de sentido, ¿no? Pero el que quiera tiene para entretenerse con esta expresión. Acá hay una bibliografía sobre el tema que se puede consultar. Bueno, simplemente lo que vamos a ver, lo que vamos a continuar viendo a continuación, vamos a seguir viendo a continuación,
son recomendaciones sobre el modelado, más que nada. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, una placa oblicua o cuando la placa es curva? ¿Cómo hacemos con el modelo del emparrillado o con el modelo de elemento finito usando elementos de barra, aunque vale lo mismo para elementos de placa también, cuando tenemos un tablero oblicuo o esviado, como dicen los españoles? Entonces, es importante interpretar correctamente el comportamiento estático de este tipo de tablero para efectuar así una discretización adecuada. Algunas recomendaciones prácticas se comentan a continuación. Primero, para el tablero oblicuo. Las barras longitudinales del modelo deben ser paralelas a los bordes libres, salvo el caso de tableros muy anchos y con oblicuidad considerable, en los cuales conviene disponer tales vigas en forma perpendicular a los apoyos. O sea, en el caso de la figura de arriba, en celeste, en color celeste más grueso, se representan las barras longitudinales del modelo que, como ven, son paralelas al borde libre, ya que el borde apoyado sería el que une la línea de color más oscuro, que une estos círculos de color azul, que serían los apoyos. O sea, repito, acá tenemos en color celeste barras longitudinales y en color azul más delgado barras transversales. Entonces tenemos barras paralelas al borde libre, salvo en el caso como de la figura inferior, en tablero muy ancho y con oblicuidad considerable, en el cual el borde libre es el borde marcado acá con la flecha verde, pero la barra longitudinal se ha dispuesto perpendicular al borde apoyado. Todo esto está relacionado con tratar de acercarse al comportamiento real del tablero, y ustedes lo van a entender mejor si, por ejemplo, trabajan con un modelo de elementos planos y ven cómo se deforma el modelo en un caso y en otro, o sea, cuando tenemos tableros anchos o cuando tenemos tableros angostos, con oblicuidad. También uno lo puede entender si analiza lo que son los diagramas de momento, flectores y torsores en este tipo de tablero. Estos son, digamos, unas recomendaciones basadas en eso, basadas en los análisis que uno hace de cómo se deforman estas estructuras. Bien, entonces fíjense, estamos hablando primero de las barras longitudinales y ahora veamos qué pasa con las barras transversales. Fíjense que en la figura de arriba hay dos opciones, una en que la barra transversal es paralela al eje de apoyo y otra en que la barra transversal es perpendicular a la barra longitudinal. En el caso de arriba, como les digo, la barra longitudinal tenemos siempre en la dirección del borde libre, y para la barra perpendicular hay dos opciones, o la barra transversal hay dos opciones, que sean paralela al eje de apoyo, con lo cual queda oblicua a la barra longitudinal, o directamente que sea perpendicular a la barra longitudinal. Cuando conviene hacer una cosa y otra, eso lo comento acá a continuación. Para la barra transversal, conviene tomar una dirección paralela a la línea de apoyo cuando el ángulo de oblicuidad es pequeño. O sea, la línea de apoyo acá es en negro y la barra transversal es en rojo, está marcada en rojo. Y eso conviene hacerlo cuando el puente no tiene demasiada oblicuidad. En cambio, cuando el puente es muy oblicuo, conviene que esas barras transversales, representadas acá en rojo, sean perpendiculares a las vigas longitudinales. Lo mismo que mostrábamos acá. Entonces, el primer caso, la figura de la izquierda, sería para casos de poca oblicuidad,
y la figura de la derecha para casos de mucha oblicuidad, de puentes angostos. Bueno, como se observa en esta figura, la separación entre vigas transversales extrema debe ser mayor que en la zona del centro. Las vigas transversales, recuerden, son la roja. Esto se podría tomar actualmente una separación constante, no es necesario hacer cambio de separación. No hay tantos problemas en ahorrar recursos computacionales como había en esa época. Bien, cuando existen diafragmas, o sea, vigas de rigidización reales en dirección transversal, su dirección fijará en forma automática la dirección de las vigas transversales en el resto del modelo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una viga transversal en dirección oblicua o en dirección perpendicular al borde libre, eso ya marca en qué dirección debo tomar las vigas transversales. Entonces ya quita validez a estas ideas y pasa a ubicarse la viga transversal como están las vigas de rigidización real transversales. Entonces, eso en cuanto a la modelización en el puente oblicuo. Y en cuanto a la interpretación del resultado, es medio parecido a lo que comentamos antes, pero se agrega una complejidad, que es que nosotros tenemos que ver si la dirección de armado coincide con la dirección del modelo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un modelo según los ejes U y B, pero el armado lo vamos a hacer según los ejes X e Y, hay que hacer un cambio de coordenada. El armado según los ejes X e Y, ¿qué quiere decir? Que vamos a usar una malla de armadura, de barra de armadura, en dirección X e Y, o sea, en dirección ortogonal, pero las barras del modelo del elemento finito, del elemento de barra de emparrillado, no estaban en esas mismas direcciones, sino que tenían una oblicuidad. O sea, repito, resultado del análisis según las direcciones U y B, que son las direcciones del modelo, y uno quiere armar según la dirección X e Y. Entonces lo que tienen que hacer es un cambio de sistema de coordenadas, teniendo en cuenta ese ángulo phi, ese ángulo de desfasaje entre los dos sistemas. Directamente, por ejemplo, el momento flector en la dirección X, como coincide con la dirección U, entonces directamente el momento X es igual al momento U, pero en el MI tengo que hacer una composición de senos y cosenos, teniendo en cuenta el momento flector en la dirección B y el momento torsor MBU. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Que uno haga el modelo en función de cómo va a colocar la armadura. O coloque la armadura, trate de colocar la armadura en función de cómo va a colocar el modelo. Va a trabajar con el modelo para evitarse esta transformación. O sea, hay que tratar en lo posible que los ejes U y B coincidan con los ejes X e Y para evitarnos de hacer este cambio de sistema de coordenadas. Pero bueno, hay veces que lo vamos a necesitar hacer. Bueno, acá hay un ejemplo, para entenderlo mejor, de unos resultados numéricos, donde ustedes ven acá un sistema de modelado, un sistema de modelo según los ejes U y B, y unos ejes X e Y en los que uno quiere armar el prototipo. Entonces, acá hay valores numéricos. Fíjense que, por ejemplo, si analizamos el MB, yo tenía un MB a la izquierda del nudo, que es menos 52, y un MB a la derecha, que es más 50.9. Y lo mismo pasa para el MU. Tengo un valor de MU abajo del nudo, menos 140, y un valor de MU arriba del nudo, más 130.
Entonces lo que se va a hacer en este ejemplo es aplicar estas ecuaciones, reemplazando valores, para obtener los valores de mx y mi, o sea, el momento flector según las direcciones x e y, y mxy, que es el momento torsor promedio en las dos direcciones. Bien. Bien, esto no es importante. Son aproximaciones que no vamos a mencionar acá. ¿Qué pasa cuando el tablero es curvo? Bueno, lo que hay que hacer es reemplazar el modelo real o el prototipo real por un emparrillado que siga una poligonal que se aproxime a la curva. Piensen que lo que vamos a hacer es reemplazar una curva por una poligonal. Entonces tenemos que usar un número de barras que no sea demasiado reducido, porque si no vamos a tener saltos bruscos en esa poligonal que no existen en la estructura real, nos vamos a alejar de la estructura real, ni tampoco queremos usar un número excesivo de barras de la poligonal para representar la curva. Piensen en un tablero curvo en planta. Entonces, lo que se aconseja es que las divisiones que tomemos para los ángulos que forman entre sí estos sectores de la diagonal no sean elevados. Entonces, conviene trabajar con ángulos del orden de los 2 grados para sustituir los tramos curvos por tramos rectos. Vamos piensen que esto va a ser como trabajar con radios que representan las vigas transversales y con segmentos que van cortando esos radios que representan las vigas longitudinales. Bien, a ver si hacemos un dibujo acá, si queda más claro. A ver si tengo algo acá para dibujar. Bueno, hagamos con AutoCAD. Entonces, si este fuera un segmento, un sector del puente, lo que voy a hacer es reemplazar ese segmento por un conjunto de barras. En donde en este color celeste serían las barras longitudinales, las barras transversales, y acá en color rojo
estarían las barras transversales, las barras longitudinales. Entonces, memoria por acá. Y luego tendría que subdividir esta malla. Vamos a cortar acá. Estoy renegando con este mouse que no funciona bien. Bueno, entonces lo que tendría que hacer después es discretizar, mejorar la discretización de esta malla. Bueno, tengo un problema acá con el AutoCAD que no lo tengo bien configurado, por eso estoy renegando. Y uno de los botones no funciona bien, así que bueno, recortamos. Bueno, entonces luego tendría que seguir colocando más barras longitudinales, que serían las rojas, y barras transversales, si fuera necesario, que serían las azules, ¿sí? Que reemplacen a este segmento curvo del puente por el grupo de barras. Lo que me dice la recomendación es que este ángulo de variación entre una barra y otra no sea demasiado grande, no sea de más de 2 grados aproximadamente, porque si no voy a tener un cambio brusco que no van a representar la realidad. ¿Sí? Entonces, volviendo a esto, es lo que simplemente la única recomendación que tenemos acá, no hacer cambio brusco en el modelo del puente. Ahora un caso, estábamos haciendo referencia hasta aquí de puentes losa, o sea, puentes formados por tablero, y ahora pasamos a hablar de puentes formados por losas y vigas, que son, digamos, que los puentes más frecuentes en nuestro medio, especialmente para luces mayores de 16, 17 metros. Ya el puente losa casi no se usa en nuestro medio. Entonces acá las recomendaciones son más o menos parecidas o siguiendo los mismos criterios que antes, en cuanto a elegir un número de barra que sea representativo de la estructura, pero que no sea excesivo.
Por ejemplo, en el caso de la figura de la izquierda, vamos a tomar una barra longitudinal en coincidencia con cada viga. Entonces, las barras longitudinales del modelo serían los circulitos, los pequeños círculos que ustedes ven acá, y la barra transversal sería esta línea que une las barras longitudinales. Pero si tenemos un gran número de vigas, como en la figura de la derecha, podríamos tomar una barra longitudinal cada dos barras reales. Una barra longitudinal del modelo cada dos barras reales. O sea que no es necesario que siempre tengamos una barra del modelo en coincidencia con una barra del prototipo. En algunos casos podríamos hacer alguna reducción, como en la figura de la derecha. Y en cuanto a las barras transversales, vamos a seguir los criterios de que por lo menos tengamos una barra transversal en coincidencia con las barras reales. Esto es si nosotros lo miramos al tablero de costado, ¿eh? O sea, hacemos un corte longitudinal y miramos el tablero, acá estaría un apoyo, un estribo, acá estaría el otro apoyo, y esto es si tenemos barras, vigas transversales o vigas transversales o diafragmas reales, entonces consideraremos o colocaremos una barra transversal, en este caso serían estos circulitos, en correspondencia con cada una de las barras, de las vigas transversales reales de la estructura. Ahora, si nuestra estructura solo tiene, por ejemplo, barras transversales en los apoyos y en el medio, habrá que colocar adicionalmente otras vigas transversales ideales en otros puntos para tener un mínimo de vigas transversales de 5 o 6 vigas transversales en la estructura, que es lo que se comentaba también para el caso de puentes losa. O sea que podemos tener, en resumen, barras transversales que coincidan con barras reales o barras transversales que sean ficticias, que solo su función es la de unir las barras longitudinales del modelo y estarían representando a la losa, porque la losa, ¿qué es lo que hace? La losa está uniendo a las diferentes vigas. Bien, entonces, ¿qué características le vamos a dar a esas barras? Vale lo mismo que hemos mencionado para el puente losa. La barra va a tener las propiedades geométricas de la sección de puente que está reemplazando. O sea que si una barra ha reemplazado a este sector marcado, por ejemplo, figura de la izquierda, esta barra reemplaza a todo este sector de puente, a una viga de puente con su correspondiente tablero. Entonces le tengo que dar los valores de inercia y de constante de torsión que tendría ese sector, ese segmento rayado. Acá se menciona que debe ponerse cuidado en la elección del ancho colaborante de la losa, y el mismo debe limitarse a L sobre 6, siendo L la luz de la viga o distancia del punto del momento nulo cuando se trate de vigas simples o continuas. ¿Esto a qué se debe? A que si las barras están muy separadas una de otra, lo que pasa es que no toda la losa colabora de la misma manera en la absorción de los esfuerzos. Nosotros, si analizamos las tensiones normales en la losa, tendríamos siempre un máximo en coincidencia con las almas, y esos valores disminuyen a la medida que nos alejamos de las almas de la viga y nos vamos hacia el centro. Por eso los reglamentos hablan, como ustedes deben haber visto también en Hormigón 1, de lo que es el ancho colaborante de la losa, que es un ancho reducido, un ancho equivalente, para tener en cuenta ese problema. Por eso acá habla de que reducir el ancho que uno considera en esta viga, si es que tenemos vigas muy separadas una de otra, y no tomar más de la luz sobre 6 para el ancho de la losa superior. Bueno, también hay unos consejos respecto a la constante de torsión, y que es calcularla a partir de la suma de las constantes de torsión de los segmentos
que forman la losa superior, la losa inferior y el alma. Teniendo en cuenta que por una cuestión de flujo de tensiones de corte, también, como ya me he mencionado anteriormente, las contribuciones no se calculan igual según si estamos en el segmento superior o si estamos en los segmentos inferiores. Para el segmento 2 y 3, o sea, si analizamos los flujos de corte, lo vamos a calcular como B por D al cubo sobre 3 aproximadamente, mientras que para el 1, al anularse los flujos de corte de los extremos, lo vamos a calcular como B por D al cubo sobre 6, o sea, tenemos menor contribución al corte. Esto es similar a lo que he comentado anteriormente. Eso para las barras longitudinales de este modelo de puente formado por vigas y losas. Para las barras transversales, o las vigas transversales, se sigue la misma regla que para las vigas longitudinales. El ancho colaborante de la losa se fija con criterio conservador, adoptándose para el mismo un valor igual o menor que la separación entre vigas longitudinales. Si se trata de vigas transversales ideales, se tiene que operar con la losa del tablero que ellas sustituyen. Bien, esto lo van a comprender un poquito mejor cuando trabajen ya con la estructura real, o posiblemente algunos de ustedes ya han tenido experiencia de trabajar con modelos de barras de emparrillado o barras en dos direcciones en programas computacionales. Para interpretar los resultados, hay que distinguir si estamos en caso de barras reales o barras ideales. Por ejemplo, para las barras transversales, reales serían cuando la barra coincide con una barra del modelo coincide con la del prototipo, y en cambio barra ideal sería en este caso cuando la barra del modelo no se ve reflejada en una viga real del prototipo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ya que si tenemos este caso en que tenemos una barra real, es admisible que tengamos un salto en el diagrama de momento, pero si tenemos una barra ficticia, como en este caso, como hay continuidad, no tiene que haber un salto en el diagrama de momento al analizar el cruce entre una barra longitudinal y una barra transversal del modelo. Recuerden que lo que hemos comentado para losas, en el caso de estas intersecciones, como la losa es continua, no puede haber salto en el diagrama de momento. En cambio, si estas barras representan a barras reales, sí es admisible que tengamos salto en el diagrama de momento, por lo tanto, el tratamiento no va a ser el mismo según si estamos con barras ficticias, que sería el caso del segundo esquema, que si estamos con barras reales, donde la barra real se ve representada por una barra del modelo. Bueno, esto es una acotación sobre el efecto membranal de la losa superior, que lo voy a pasar. Y vamos a continuar con secciones aligeradas, o secciones o pequeñas vigas cajón, como esta, de este esquema que se muestra aquí, donde los conceptos son totalmente análogos a lo que vengo comentando. O sea, hay en este caso, supongamos un tablero, un corte transversal de un tablero, donde tenemos 5 pequeñas células, 5 pequeños cajones. Y en primer lugar habría que distinguir dos casos. Vamos a analizar primero el caso en que son secciones en que puede despreciarse la distorsión. O sea, son suficientemente rígidas para que al deformarse las secciones se puede considerar que más o menos la forma se mantiene, las secciones giran, pero la forma se mantiene, se puede despreciar la distorsión de esos cajones.
y después vamos a ver qué pasa cuando no se puede despreciar esta distorsión. Entonces, en el caso en que pueda despreciarse esta distorsión, se muestran acá tres posibles modelos. Uno en que las barras longitudinales, que serían los puntitos que tenemos acá, coinciden con cada alma de los cajones, ¿sí? O sea que acá tengo 5 cajones, tengo 10 almas y por lo tanto tengo 10 barras longitudinales en el primer modelo. En una segunda opción lo que hice es trabajar con una barra longitudinal por cada uno de esos cajones. O sea que tengo 5 cajones, tengo 5 barras longitudinales, y en la primera opción lo que hacía es poner una barra transversal de sección constante, uniendo todas esas barras longitudinales. En la segunda opción le he complicado un poquito más y he tomado una barra transversal que una esas barras longitudinales, pero haciendo una consideración de cambio de rigidez de esa barra transversal según si estoy dentro del cajón o fuera del mismo. Por eso fíjense que acá se ha representado con una línea más gruesa a la barra transversal que está en coincidencia con el cajón, ¿sí? O sea, en coincidencia con el cajón, la barra transversal tiene mayor rigidez porque tengo una losa superior y una losa inferior. En cambio, afuera del cajón, la barra tiene menos rigidez porque tengo solo la losa superior de vinculación. Entonces, eso lo podría considerar en el modelo mediante el cambio de las propiedades de la barra transversal en una posición y en otra. Y si quiero ir a un modelo más sofisticado, podría hacerlo como en el caso 3, donde fíjense que la barra transversal está colocada en coincidencia con el eje de la losa, mientras que las barras longitudinales están colocadas en coincidencia con los centros de gravedad de las vigas. O sea que no coinciden los planos de análisis para la losa y para la viga, que es lo que pasa en la estructura real. Y lo que hago es vincularlo eh, a este conjunto, a estas barras transversales con las barras longitudinales, vincularlo a través de estas barras ficticias que se muestran aquí. Bueno, de nuevo, acá vuelvo a comentar el tema. El Ingeniero, emparrillado más reciente, ¿sí? las barras ficticias en el 3, que los vinculan, también tienen Sí. una rigidez como la de la parte... Sí, sí, ya les comento, espera, ya volvemos sobre ese tema. Bien. El caso 1 sería, como acá se menciona, el más corriente, o sea, la barra reemplaza tengo 2 barras reemplazando 2 barras longitudinales por cada cajón. La inercia flexión de las vigas longitudinales es la mitad de la determinada para el cajón. Sería para el caso 1. La constante de torsión a conferir a cada viga longitudinal del emparrillado debe ser la cuarta parte de la que corresponde al cajón. Si no, estaría aportando más rigidez torsional de la que corresponde. Para las vigas transversales, la inercia de flexión, la inercia flexional de las vigas transversales varía según si estoy en una zona interior del cajón, que estoy cortando 2 losas, o si estoy entre 2 vigas, que estoy cortando solamente la losa superior. ¿Sí? O sea, acá en la figura A solo corto la losa superior, acá corto con la barra transversal a las dos losas, entonces podría considerar esa variación y tomar una rigidez diferente en un caso que en otro. Entonces, si se trata de la figura A o la figura B, en el primer caso voy a tomar B, que es el
ancho B por el espesor T al cubo sobre 6. Y en el segundo caso, que estoy cortando las dos losas, voy a tomar 0,5 por la rigidez de J, la constante de torsión J del cajón, por B sobre H, donde B es el ancho de la viga transversal y H la altura de la viga cajón. Esto es una aproximación. Si existen vigas transversales reales, deben ser tenidas en cuenta como en los otros casos. Bueno, esto, como les decía, en el primer caso, tengo dos almas, entonces hago esto, reemplazo por la inercia de flexión por la mitad de la inercia de flexión del cajón. Si tengo una sola barra por cada cajón, bueno, directamente la inercia de flexión es la inercia de todo el cajón, y lo mismo para la constante de torsión, y como les digo, se usaba todos estos conceptos, especialmente en emparrillado, ahora con método de elemento finito es más fácil. Y para vincular esta estructura con esta barra ficticia, que es lo que me preguntaba recién, lo que habría que hacer es considerar que estos puntos, esta barra ficticia tiene que tener una rigidez relacionada con la rigidez de la viga, o en otras palabras, lo que buscamos es que este elemento sea incompresible o inextensible en la dirección de su eje. O sea, que el descenso que sufra la losa sea el mismo descenso que sufra la viga. O sea que por poco que le demos de rigidez a ese elemento, vamos a estar cumpliendo con esas condiciones. Es un elemento ficticio que podría tener, por ejemplo, el espesor de las paredes de las almas, por su ancho, también el sector de barra que están reemplazando. No va a incidir mucho, lo que sí hay que tener cuidado de no agregar peso, no considerar dos veces la misma sección, o sea que estos elementos ficticios, para no agregar un peso de más, yo ya estoy dándole a la barra sus propiedades, a través de la barra longitudinal estoy reemplazando la propiedad del cajón. Si yo además coloco un elemento ficticio, estoy agregando más área de hormigón, estaría considerando dos veces lo mismo. Entonces lo que se hace a veces en los programas es definir un material ficticio que tenga peso específico nulo o muy bajo. A veces si uno le da un peso específico nulo puede dar problemas numéricos, entonces lo que hace es darle un peso específico muy bajo, cosa de no considerar dos veces el mismo material. O sea que le doy un elemento que tenga una rigidez similar a la zona que está reemplazando. Piensen que yo, por ejemplo, si tengo elementos transversales cada 2 metros, voy a tener elementos de vinculación también cada 2 metros en la dirección perpendicular al dibujo. Entonces le voy a dar la rigidez de esa zona de alma que está reemplazando, pero para no considerarla dos veces, le voy a dar peso específico nulo a ese elemento de conexión, nulo o muy bajo, porque si no, es como que estoy considerando dos veces la misma área de hormigón, una vez con la barra longitudinal, otra vez con el elemento de conexión. También tengo que tener cuidado con la barra transversal, que yo no le dé propiedades a la barra longitudinal que se superpongan con la barra transversal y esté considerando dos veces el espesor de la losa. También tengo que hacer alguna corrección ahí para no cometer una sobrevalorar o considerar dos veces la sección de hormigón. Hay que hacer alguna corrección ahí. Eso ya un poco depende de cada uno cómo se las ingenia con los modelos, cómo decide modelar. Bien, eso en el caso en que la sección no se distorsione. Pero si no se puede despreciar la distorsión, sería el caso B. No puede despreciarse la distorsión, requiere recurrir a métodos más laboriosos, recurrir al elemento finito.
u otros métodos en donde se consideren las deformaciones por cortante de la estructura. Y bueno, acá un poco, si la estructura está bien dimensionada, está dimensionada como hablamos en las clases anteriores sobre las recomendaciones para trabajar a torsión, para secciones cajón, esto no va a pasar. Pero si no estuviera bien dimensionada y fuera una sección con espesores muy delgados, podría pasar esto. Entonces hay que tener presente que el comportamiento real se puede descomponer como un comportamiento de flexión. Por un lado tenemos una flexión longitudinal, que nos daría un descenso de toda esta sección. Si pensamos en una flexión como viga, nos daría un descenso de toda esa sección. Pero a su vez tendríamos que analizar una flexión transversal, que nos daría una deformada de este tipo de la estructura de la sección. ¿Sí? Una flexión transversal, un análisis transversal, este por un análisis longitudinal, este por un análisis transversal. Pero aparte, podríamos tener, si tenemos cargas excéntricas, podríamos tener una torsión, donde todo esto gira como cuerpo rígido, pero si las secciones son delgadas, podemos tener una distorsión, o sea que no se conservan la forma, sino que la sección tiene unos cambios de curvatura, una curva y contracurva que hace que no se conserve la forma, o sea, se produce una distorsión. Si la estructura está bien predimensionada, vamos a tener la flexión longitudinal, la flexión transversal y la torsión, y vamos a poder despreciar la distorsión. Pero si la estructura es muy delgada, vamos a tener también este efecto de distorsión. Entonces simplemente lo que se aconseja acá es trabajar con programas computacionales basados en elementos finitos para tener en cuenta este problema. ¿Sí? Bien, en la última parte hay un ejemplo de aplicación para un emparrillado de vigas, donde tenemos esta sección transversal formada por dos grandes vigas que es la sección transversal de un puente de luz de 24 metros, o sea que en la parte inferior de la figura lo vemos en planta, donde se ha representado la mitad del puente, el eje de simetría del puente. Por acá estaría una línea de apoyos. El puente tiene 24 metros, se han representado los primeros 12, y el puente tiene 18 metros de ancho, que es el ancho, la suma de estas dimensiones que se muestran acá. No tiene vigas transversales reales. Se desea determinar las inercias a flexión y a torsión de las vigas del emparrillado. Entonces, las vigas del emparrillado son las vigas longitudinales que se han puesto acá, una en coincidencia con esta viga real y una en coincidencia con el centro de cada una de estas losas. O sea que en total hay 5 barras longitudinales que por simetría se han numerado como 1, 2, 3, 2 y 1. Mirándolo en planta, en la planta serían estas barras. Y las barras transversales serían las que en este corte, en esta línea gruesa, y en esta planta serían estas barras de dirección horizontal, una dirección horizontal. Por ejemplo, la que une el nudo 6 con el nudo 10 están unidos por 4 segmentos de barras transversales. Entonces lo que se va a hacer acá es calcular las propiedades de rigidez flexional y rigidez torsional de estos elementos, y tanto en dirección longitudinal como transversal. Simplemente eso, calcular lo que se pedía es calcular la inercia flexional y torsional de las vigas del emparrillado.
Más que nada esto sirve para ver cómo pasamos de una estructura real, que sería la de la figura superior, a un conjunto de barras en dos direcciones, que son el emparrillado, que la represente. ¿Sí? Bueno, lo último, y ya para terminar, es las reglas para aplicación de acciones al modelo. Las cargas permanentes. Hay que tener en cuenta si el modelo se construye en una única etapa o si se construye en varias etapas. Una única etapa sería, por ejemplo, encofrar todo el puente y verter el hormigón sobre todo el puente. Y en varias etapas sería, por ejemplo, colocar vigas prefabricadas primero y después colocar losa in situ. O hormigonar losa in situ para completar el tablero. Entonces, si la superestructura se construye en una única etapa, o sea, por ejemplo, coloco todo lo encofrado, de vigas, losa, de todo, y hormigón todo junto, las cargas permanentes deben aplicarse al emparrillado en su totalidad. En cambio, si trabajo por etapa, tengo que tener en cuenta esa etapa y colocar las cargas en correspondencia con cada etapa. Por ejemplo, si voy a trabajar con vigas prefabricadas, y luego voy a encofrar el tablero y lo voy a hormigonar in situ, por un lado voy a tener un modelo formado solo con vigas que resistan su peso propio más el peso del hormigón fresco del tablero, si es que estas mismas vigas están soportando a los encofrados del tablero. Y después, una vez que eso ha endurecido, voy a tener otro modelo que ya no tiene solamente las vigas, sino que tiene todo el conjunto, viga más losa, y va a soportar el resto de las cargas que aparezcan. Por ejemplo, las cargas de la carpeta de rodamiento, el resto de las cargas permanentes. Carpeta de rodamiento, barandas, aislaciones, etc. ¿Sí? O sea que tengo que tener en cuenta si se construye todo de una sola vez o si se construye por etapas. Si se construye por etapa, tengo que trabajar con distintos modelos según se van agregando sectores al puente. Hay puentes que se construyen en muchas etapas, no en solo 2 etapas, sino en muchas más. Tengo que trabajar con distintos modelos según voy agregando sectores al puente y tengo que tener en cuenta sobre qué etapas se van aplicando las cargas. Así que la cosa se complica. Bueno, acá unas recomendaciones respecto a la forma de aplicar al emparrillado las cargas permanentes. Esto ahora los programas lo hacen casi en forma automática, pero antes se daban estas reglas. Por ejemplo, si yo tengo esta estructura vista en planta, que la reemplazo por esta serie de vigas longitudinales y transversales, lo que podía hacer es dividirlo a esto según sus diagonales y aplicarle a las barras longitudinales estos triángulos de carga y a las barras transversales estos triángulos de carga, por ejemplo. O mandar toda la carga a las barras longitudinales, por ejemplo, ¿sí? Entonces las barras transversales solo sirven de vinculación, o al revés, mandar toda la carga a las barras transversales y las barras longitudinales las van a recibir a través de los nudos de vinculación, o transformar todo en cargas puntuales que llevo a estos nodos. Por ejemplo, en este rectángulo, calculo cuál es la carga total, la divido en 4 y mando una cuarta parte de esa carga a los nodos. Bueno, ¿hay diferencia o no hay diferencia entre estos casos? Si la malla es gruesa, o sea, poco densificada, sí hay diferencia entre un caso y otro. Si la malla es fina, o sea, si está bien densificada, las diferencias entre un caso y otro son despreciables. ¿Sí? Para la sobrecarga también podemos hacer alguna consideración. Piensen que si yo tengo un modelo donde tengo barras en una dirección y en otra, y la rueda o la carga puntual o rueda de una aplanadora o carga puntual que estoy considerando cae en un punto que no coincide con los nodos,
acá hay un pequeño artificio para esa carga a los nodos, y simplemente es en función de la geometría, de las posiciones A1, B1 y A2, B2 de la carga en relación a los nodos, puedo llevar esa carga P como 4 cargas, P1, P2, P3 y P4, hacia los nodos. Lo que hay que tratar es, cuando uno hace el modelo, de colocar las barras de forma de que después sea fácil colocar las barras puntuales, las cargas puntuales que representen la carga de aplanadora, o densificar la malla donde haga falta, o colocar las cargas puntuales en el nudo más cercano. Si yo estoy trabajando con un puente de 30 metros de luz, que me desplace con la carga puntual 20 centímetros más hacia un nudo o 20 centímetros más hacia el otro, no va a cambiar para nada los resultados con que estoy trabajando, con que voy a obtener. ¿Sí? Bueno, eso es estos consejos o recomendaciones que pretendo transmitirles sobre modelación, de la estructura para trabajar con programas basados en método de elementos finitos, que actualmente reemplazan a aquellos programas basados en métodos matriciales, comúnmente llamado como método del emparrillado, para distinguir a métodos que reemplazan la estructura por una serie de barras y después aplican un método matricial de resolución. ¿Sí? Bueno, esto también lo van a ver en la práctica, van a realizar alguna modelación seguramente, así que lo van a terminar de entender, y si no, lo repasan, lo miran en la próxima clase, y volvemos a ver algún detalle que se haya escapado. ¿Sí? Vamos a dejar por acá, y vamos a continuar en la próxima clase. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, ingeniero, muchas gracias. ¿Qué programas serían los más comunes para realizarlo con el método de los elementos finitos? En caso de puentes, si uno va a trabajar con elementos de barra, hay gente que trabaja con el programa RAM, que probablemente ustedes han usado en el edificio. Yo prefiero trabajar con el programa SAP, y el programa SAP es de uso general para distintos tipos de estructuras. El manejo del ingreso de datos no es muy amigable, como en el RAM. Y sí hay una versión o un programa que se desprende del SAP mejorado, que es específico para puente, que se llama Bridge, como puente en inglés, Bridge. El Bridge, las ventajas que tienen los programas específicos de puente es que trabajan con trenes de carga, con vehículos que ya están adaptados a las normas. En cambio, si uno puede elegir con qué norma va a trabajar, y puede encontrar generalmente el modelo del vehículo con la carga. Y también, por ejemplo, tienen cargadas vigas estándar con las que trabajan los norteamericanos. Entonces ellos las tienen tipificadas, entonces aparece la viga AB250, por ejemplo, que es una viga típica usada para puente. Entonces es más fácil el ingreso de datos. Y también, bueno, algunos otros pequeños detalles como por ejemplo los apoyos, modelización de apoyos con formas especiales, digamos, los programas específicos para puente dan algunas ventajas en ese sentido. Yo particularmente no los uso mucho, pero sí he dirigido algunos trabajos donde los alumnos han trabajado con Bridge. Generalmente yo trabajo con SAP, tanto para estructuras de edificio, estructuras metálicas y
de naves industriales, por ejemplo, y para puente. El SAP es un programa general, también se usa para piezas de máquina, tiene muchas aplicaciones. Pero, como les digo, si ustedes se dedican a puente, ya pueden usar algún programa específico, como el Bridge u otros programas que van a encontrar en Internet. Estos programas generalmente tienen licencia muy costosa, pero como estamos en la Argentina, uno se las ingenia para tener otros caminos alternativos. Una licencia del SAP, por ejemplo, cuesta $10.000, cosa que en este momento a nosotros se nos hace muy complicado. Después hay algunas licencias académicas. En el Instituto de Estructura tenemos algunos programas como el SAP y otros programas más, como Abacus y otros programas que son para análisis no lineal de estructura, como Diana y ANSYS, que tienen licencias académicas. Entonces tienen ciertas limitaciones en cuanto a dimensiones de la estructura. Pero ya a fines de investigación resultan útiles. Bueno, quedamos en vernos en la próxima reunión del día martes.